In progress. Buenas tardes, el día de hoy empezamos con el tema de desarrollo y nutrición. Vamos a hablar también de peso, talla, hidratación y desnutrición. El índice que vamos a tocar el día de hoy es sobre el estado de nutrición, peso y talla, la relación que pueden tener estos valores antropométricos, hidratación, deshidratación. Bueno, importante decir, cuando hablamos de peso y talla es una relación muy estrecha. Esta relación, que es muy estrecha, está determinada por los factores. Desde el momento del nacimiento vamos valorando estas dos medidas. El peso, que va a permitir cuantificar en kilogramos al ser humano, y la talla, que va a cuantificarse en centímetros. Y esto lo vamos a ver en el transcurso de las etapas cronológicas que vamos a ir viendo. A medida que vamos creciendo, vamos a ir adoptando pesos y tallas con valores mayores. Y a medida que ya vamos teniendo la etapa de la senectud, estas van a ir disminuyendo y se van a ir desvalorizando. Entonces, importante la relación estrecha que tienen estas dos. Hablemos sobre la Constitución y sobre las clasificaciones que tenemos sobre la Constitución. Nosotros hemos conversado sobre el peso y la talla, pero también es importante la combinación morfológica, esta combinación morfológica que tenemos nosotros en nuestro organismo. Y esto lo vamos a ir dando de acuerdo a la complexión física que tiene cada ser humano. Asimismo, hemos encontrado y van a encontrar en sus libros diversas clasificaciones. Estas clasificaciones van a permitir dar alguna relación que tiene no solamente con la parte física, sino con la parte funcional, la parte cognitiva, la parte del ánimo. Y hemos encontrado algunas clasificaciones que vamos a ir hablando en este momento, como la clasificación de la forma, el ectomorfo, ¿no? El ectomorfo, el mesomorfo y el endomorfo, o también esa clasificación visceral, como el microesplácnico, el normoesplácnico y el macroesplácnico, o la clasificación de acuerdo a la contextura, el ectosómico, el atlético y el clínico. Los biotipos que encontramos, dentro de ellas consideramos nosotros como el ectomorfo, la persona delgada, el mesomorfo, que tiene una armonía en la relación tanto de la parte física que va a tener, y el endomorfo, que es considerado que el paciente que es más grueso, que tiene mayor peso y que es considerado o llamado también en otras clasificaciones como el pícnico. Valorando dentro de ellos, vamos a ver a Ayer Kressner, que clasificó no solamente por el biotipo físico, sino que también les daba el carácter y los agrupaba por el tipo de actividad, de sentimiento o de cómo se sentían estos pacientes, ¿no? O estas personas en todo caso. Asimismo, clasificó que dentro de estos humores, el ectosómico lo trataba como de difícil tratamiento, que era muy reincidente al hacer las cosas, o el atlético, como si fueran personas violentas que tenían o los generaban o los interpretaban como cocientes que eran mayor adictivos a la delincuencia o a la agresión. En cambio, el pícnico, que bien lo daban como un paciente o una persona bonachona, que dentro del biotipo que marcaba, dentro del biotipo que les daba un nivel bajo de delincuencia, ¿no? Clasificándolo con respecto a esa actitud agresiva que podía tener. Dentro de la clasificación de Sheldon, Sheldon clasifica efectivamente de acuerdo a las formas, y Sheldon dice, bueno, vamos a hacer esta clasificación de acuerdo a las formas del ectomorfo, el mesomorfo y el endomorfo. El ectomorfo era aquella persona delgada, estilizada, de extremidades largas.
El mesomorfo, un desarrollo armónico, donde toda la contextura o ese biotipo está organizada. Y el endomorfo era aquella persona de talla corta, era aquella persona que tenía mayor peso y por lo general la forma que tenía era ovalada. Además de la actividad de agresión, de la actividad eh, que le podría dar Esme Kretschmer, también le dieron otra tipología, que una es física, por de acuerdo a los rasgos corporales que hemos visto hace un momento, y la otra era mental, el temperamento que podía darle a cada uno de estos biotipos que tenemos. Por ejemplo, aquella persona delgada, el ectomorfo es aquella persona rígida, controlador, un poco asocial, solitario. El somatotónico o mesomorfo, aquella persona que es atlética, le da una característica de temperamento ambicioso, era agresivo o inestable dinámico. O el viscerotónico, el famoso endomorfo, aquella persona glotona, saciable, hogareña, más extrovertida. Entonces, se fueron asociando estos biotipos para tratar de encontrar, le dieron muchos significados tanto en el biotipo físico como en el temperamento y hasta en la agresividad. Hablemos rápidamente del valor nutricional. Y dentro de los valores nutricionales, y esto es muy importante, vamos a hablar del método clínico, que es el que más nos interesa porque están llevando el curso de semiología. Vamos a mencionar a los bioquímicos, a la inmunidad, a las imágenes y a los bioeléctricos, pero el que nos interesa es dentro de la valoración nutricional al clínico. Nosotros tenemos que hacer una relación estrecha del médico o paciente, en estos casos ya ahora llamados médico-persona. Definitivamente cuando vamos a conversar con un paciente vamos a valorar desde la ectoscopía, desde la primera impresión que tenemos con los pacientes. Y definitivamente una vez que logramos la primera relación con el respeto, el saludo debido, procedemos a realizar la anamnesis y dentro de las anamnesis que me interesa dentro del estado nutricional, pues son los hábitos que tienen cada persona, desde el hábito que tiene desde tomar el té, fumar, el consumo de alimentos, el consumo de dulces que tengo que realizar, el hábito frecuente, el exceso de café, el exceso de tabaco que puedo tener. Preguntar antecedentes familiares, sobre todo en los casos de obesidad y enfermedades metabólicas importantes relacionadas como la diabetes. La encuesta dietética definitivamente tengo que preguntar el consumo de carbohidratos, de proteínas, de grasas. Y ahora muy común en este ciclo y se ve en todos nosotros, todos los que trabajamos, es el tipo de alimentación que tenemos, ¿no? Ese valor agregado de la nutrición que le tenemos que dar, ¿no? Como cuántas veces durante la semana comemos verduras, cuántas veces durante la semana comemos alimentos ricos en hierro, carnes, vísceras, eso es importante, ¿no? Y luego, una vez que ya tenemos esa información, procedemos a hacer una exploración física. Esta exploración física va a estar dado por aparatos y sistemas que vamos a observar en el paciente, ¿no? Y luego vamos a ver parámetros antropométricos, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Dentro de las medidas antropométricas que vamos a hacer, y eso es importante, y es por eso que es necesario también decirles el uso del centímetro dentro de todos los materiales que ustedes puedan tener, ¿no? Además de su tensiómetro, su estetoscopio, el centímetro es algo importante porque va a permitir también detallarnos justamente estas medidas. Hablemos del índice de masa corporal. Esta es la relación que vamos a tener sobre el peso sobre la talla al cuadrado, ¿no? Y va a permitir valorarnos. Ya tenemos un cuadrito que la Organización Mundial de la Salud nos da, donde nos da diferentes grados, desde los grados de desnutrición hasta un peso normal y, por supuesto, el exceso de peso que va a estar dado por la obesidad. Así que con cada persona
deberíamos tener una balanza y un tallímetro que permita darnos un peso y una talla exacta. Esto es justamente con estos tipos de medidas. Una balanza y un tallímetro para poder hacerlo más certero, ¿no? Y luego comparamos en la tabla que yo tengo a mi derecha para poder saber a qué grado pertenece, si es en grado de desnutrición, un peso normal o un sobrepeso que voy a tener en el paciente. No nos olvidemos dentro de esas medidas antropométricas, si no podemos valorar, no tenemos estos implementos, pues tenemos otros, como el índice de cintura-cadera, que nos va a ayudar también pues, el centímetro. Y esta va a permitir hacer una medición tanto en la mujer como en el hombre, porque se va a valorar, las medidas son totalmente diferentes, donde vamos a encontrar en la mujer hasta 84 centímetros y en el varón lo vamos a valorar dentro de las medidas de estas dos mediciones, vamos a valorar hasta 0,94 dentro del índice, ¿no? En la mujer vamos a valorar mucho el tema de la grasa que tiene representado dentro del cuerpo. Por favor, apaguen sus micrófonos, chicos. Por favor, apaguen sus micrófonos. Pero el sábado expongo, te digo. Voy a poner. Recording stopped. Chicos, apaguen sus micrófonos. Les voy a agradecer para reiniciar la grabación. ¿Listo? Doctora, disculpe. Ya apagó el Ya. micrófono. Listo, muchas gracias. Me olvidé de apagar, de codificar que todos entren con el micrófono apagado. Recording in progress. También es importante dentro de las medidas la circunferencia de la cintura, donde vamos a llevar el centímetro en el varón y la mujer. En el hombre vamos a tener hasta 102 centímetros y en la mujer deberíamos tener hasta 88 centímetros. Pasado esto ya vamos a hablar de valores mayores. Por ejemplo, vamos a ir viendo ya síndromes ginecoides o síndromes androides, ¿no? Donde tenemos el cuerpo de perita o cuerpo de manzana, que ya lo vamos a ir valorando y tenemos una tablita con ello, ¿no? Para poder valorar no solamente la parte de peso y talla, porque recuerden, en un paciente que tenemos edema es muy difícil hacer esa relación de peso y talla al cuadrado. No podemos hacerlo porque el peso que tiene es agregado con un poco más de agua. Otra medida que es importante es la circunferencia de la cadera. Hemos visto índice cintura-cadera, hemos visto de la cintura y ahora específicamente también la circunferencia de la cadera. ¿Y por qué es importante? Porque son las zonas donde más grasa podemos almacenar dentro de nuestro cuerpo. Y eso nos va a decir también parte del estudio que tenemos, ¿no? Parte del síndrome androide que podemos tener, el cuerpecito de perito, de manzana que estamos llegando. Por lo general, vemos mucho el tema de obesidad, lo estamos viendo muy continuo dentro, tanto en niños como en adultos, ¿no? Entonces sí es importante poder valorar estas medidas. Y otra medida que también es importante si tenemos, por ejemplo, un paciente que está postrado, pues la circunferencia media del brazo que va a permitir saber sobre todo la reserva proteica calórica. Dentro de las prácticas que también realizan, nosotros al hacer un signo de pliegue nos ayuda mucho ver el trofismo muscular, nos ayuda mucho saber la conservación de la piel. Entonces, esta circunferencia media de brazo pues permite ver las proteínas que estaba por la parte muscular y la calórica que estaba por esa grasita que tenemos dentro del organismo, ¿no? Los pliegues cutáneos. Acá sí nos ayuda mucho el servicio de nutrición. Los pacientes, sobre todo que son postrados, utilizan mucho este implemento porque va a permitir medir los pliegues. Por ejemplo, acá tenemos una foto donde vemos el pliegue bicipital.
La nutricionista, en este caso, que siempre nos acompaña dentro de las visitas médicas, nos permite realizar los cálculos más exactos. ¿Por qué? Porque en los pacientes que son postrados, que llevan un peso muerto, en realidad no permiten que podamos hacer muchas veces si nos dificulta hacer otro tipo de medidas, pues esta es muy buena porque nos da un valor lo más próximo a lo real. ¿Para qué? Para tratar de ver el tema nutricional en el paciente, ¿no? Y vemos aquí también a la derecha algunas otras medidas que son importantes y las vamos a conversar. Para solo mencionar, dentro de la valoración que hemos hablado hace un momento, están los métodos bioquímicos y estos sobre todo son por exámenes de laboratorio, ¿no? Vamos a valorar creatinina talla, la medición de proteínas con la albúmina, cómo está el balance nitrogenado, ¿no? Dentro del paciente, cómo va la evolución, cómo están siendo sus deposiciones, si hay dentro de las pérdidas del peso, cómo está yendo su estado catabólico. La inmunidad la vamos viendo por el recuento de leucocitos, sacamos un hemograma y valoramos este recuento. Y las imágenes, tomografía y resonancia magnética. Y los métodos bioeléctricos, la bioimpedancia eléctrica y la conductividad eléctrica que podemos hacer a nivel muscular. Pero lo más importante de todo ello es nuestra anamnesis, conversar con el paciente, hablar sobre sus hábitos, su constitución, sobre todo del tipo de alimentación, en qué se basa la nutrición que tiene el paciente a diario. Y acá vamos a ver ya las partes patológicas. Y dentro de estas partes patológicas vamos a ver la pérdida de peso. Y dentro de la pérdida de peso vamos a conversar de ellos que no es más que una disminución del 5% de todo mi peso corporal. ¿Pero en cuánto tiempo? Entre 6 meses a 12 meses. Ahora, esta pérdida de peso se va a dar de dos maneras. La voluntaria, si es que por voluntad propia decido voy a bajar de peso. O la involuntaria, donde ya acarrea otro tipo de enfermedades. Vamos a hablar de enfermedades o de factores que van a condicionar que el paciente baje sin que el paciente de manera voluntaria lo desee. Algunas causas, por ejemplo, dentro del aporte calórico, la anorexia, que la anorexia está considerada como una enfermedad, donde el paciente de manera, al inicio probablemente podría ser voluntaria, el paciente deja de perder esa voluntad y se va ocasionando un aumento en el catabolismo. Las pérdidas, el aumento de pérdidas calóricas, la mala absorción, muchas veces por estos problemas digestivos que vamos a tener. El paciente me dice, doctora, yo como, pero definitivamente no hay una absorción adecuada ni de nutrientes ni de líquidos. Y aumento el gasto calórico. Aquel paciente que dice que está activo, no deja de realizar las cosas y que consume gran cantidad de alimentos, pero debido a que tenemos una alteración en la glándula tiroidea, ocasiona de que haya un aumento del gasto calórico. Lo que consume lo va a ir perdiendo. Vamos a hablar también de algunos términos que son importantes dentro de esta valoración clínica, la malnutrición proteica. ¿Y esto a qué se debe? ¿No? Vamos a escuchar mucho que los pacientes nos dicen, bueno, estoy perdiendo peso y hay que saber primero el tiempo desde que inicia esta pérdida, ¿no? Y esta pérdida, por ejemplo, llamamos malnutrición cuando ya hay una pérdida de peso más o menos del 10%. ¿En cuánto tiempo? Entre 6 meses a un año. Y la historia del paciente muchas veces, doctora, yo vengo porque antes comía bien, me nutría bien y me sentía mejor. Ahora me siento más cansado, he perdido peso y hay algunos síntomas más que los acompañan, como pérdida de cabello, cambios en la piel. Y la malnutrición proteica grave es más del 20% del peso habitual entre 6 meses a un año. La caquexia ya va a ser el estado más severo que tenemos de esta malnutrición, ¿no? Que vamos a ver una pérdida significativa de la masa muscular, que puede estar acompañado de grasa o no, pero sí de gran cantidad de pérdida de peso muscular.
de masa, perdón. Y la sarcopenia, todos vamos a tener sarcopenia. A partir de los 40 años se va iniciando este proceso y se va a caracterizar porque se va a perder la masa muscular. Recuerden que la masa muscular es lo que permite que nosotros tengamos la marcha, de que tengamos algunos procesos anabólicos, catabólicos. Entonces, la masa muscular es importante y es por eso que muchas veces vemos al adulto mayor y pensamos, está así porque está viejito. No, el adulto mayor depende de mayor proceso de alimentación que hace 20 o 30 años y eso es importante aclararlo. No, la valoración del paciente geriátrico es muy diferente a un paciente de 30 a 40 años, porque ellos necesitan mayor cantidad de nutrientes y estos van a permitir que toda aquella pérdida que se va dando ya fisiológicamente sea aportada. Dentro de la desnutrición es importante definir 3 tipos: la calórica, la proteica y la mixta. La calórica básicamente porque disminuye la cantidad de grasa que tiene el paciente. La proteica, las cantidades de proteína. Y la desnutrición mixta va acompañada de ambas. Dentro de los síntomas de la caquexia, que es el estado más severo de la desnutrición, vamos a ver un paciente definitivamente físicamente ya con gran cantidad de pérdida de peso y puede ser de grasa, donde vamos a observar que es notoriamente como en esa figura que va a mostrar la parte ósea, es muy notable. La piel está seca, presenta caídas de cabello, puede presentar edemas, pacientes que nos pueden decir que tienen procesos de constipación o de diarrea, hay dificultad para la alimentación, ¿no? Hay una anorexia evidente, las zonas de la grasa las va perdiendo, como el de las bolas de bicha, y a medida que va produciendo eso, las vísceras van siendo también más pequeñas, ¿no? Y definitivamente los procesos dentro de ellas son más severos, ¿no? Algunos síntomas que nosotros vamos a ver en estos estados o déficits nutricionales, y a la derecha ustedes verán estos nutrientes que se van perdiendo. Por ejemplo, en la piel, junto con la pérdida de esta masa muscular y del tejido grasoso, pues también se van perdiendo por falta de absorción o por pérdida o por falta de ingreso. Por cualquiera de las 3 se van haciendo pérdidas carenciales, sobre todo pérdidas carenciales de muchos nutrientes y vitaminas que son importantes para el cuerpo. Solo para mencionar algunas, que es importante en la piel, pues podemos ver dermatitis, la piel seca, y eso hace de que influya mayor procesos infecciosos, que tenemos el déficit de vitamina zinc, la vitamina A, la niacina, la riboflavina. En la cabeza o el cabello, que vamos a ir perdiendo el pelo, por ejemplo, la gran cantidad de proteínas, el déficit de biotina que tenemos. En la boca vamos a ver glositis, inflamación frecuente en la lengua, donde vamos a ver un déficit de vitamina B12, ácido fólico. En el abdomen podemos ver hepatomegalia, un crecimiento a nivel del hígado, o las uñas vamos a ir perdiéndolo, se vuelven planas o en cucharas, donde vamos a ver una deficiencia de hierro. Y en el sistema nervioso, los pacientes, ¿qué les dice? Doctora, tengo esa sensación de calambres, y de repente vemos un paciente muy adelgazado, hay pérdidas de reflejos cuando examinamos la parte neurológica, un paciente que va perdiendo la memoria, que va hablando incoherencias y que muchas veces le decimos, pues sí, tiene proceso de demencia, pero estas son carenciales, no por problemas vasculares. Dentro de la pérdida de peso, básicamente lo que quiero es de que ustedes al momento de hacer la anamnesis sepan si esta pérdida de peso, primero, el, el tipo de alimentación. Segundo, si hay pérdida de peso, ¿en qué tiempo? Para valorar si es un 5, un 10, un 20%, en qué grado de desnutrición lo tengo, ya lo tengo en caquexia. Luego, saber el tipo de pérdida, si esta es voluntaria o no voluntaria. Si es voluntaria, saber en qué consiste la dieta, y si es involuntaria, ahí estar muy atento a cuáles pueden ser las causas. Ahí preguntamos mucho más para saber si hay enfermedades
que estén condicionando esta pérdida. Por ejemplo, la diabetes o el hipertiroidismo. El paciente va a decir, doctora, yo como, pero no sé, no aumento de peso. Pues ahí tenemos que sospechar de algunas enfermedades metabólicas, el hipertiroidismo, la diabetes, ya cuando el páncreas ya no tiene insulina, o probablemente estoy haciendo más ejercicios. Y definitivamente cuando el apetito disminuye, pues pensar ya en algunas otras enfermedades como el cáncer, saber si está tomando medicamentos, hay daño renal, hay daños a nivel del tejido conectivo. Es importante hacer una buena historia clínica. Ahora nos vamos al otro lado, que es la ganancia de peso. Y dentro de esta ganancia de peso, vamos a ir viendo al paciente obeso. Ese paciente obeso que tiene un aumento del 25 a 30%. Básicamente va a ocurrir por tres tipos de cosas. Aumento en el agua, aumento en la masa grasa o aumento en la masa magra. Pues vamos a ver los tres tipos. El agua, cuando el paciente va a retener mucha cantidad de líquido, y vamos a verlo, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática. En la masa grasa, definitivamente vamos a ver mayor cantidad de tejido adiposo. Y en la masa magra, pues va a tener un fortalecimiento a nivel de los músculos, por ejemplo, en pacientes que son atletas, levantadores de pesa. Y aquí un pequeño esquema de dónde hay mayor depósito del tejido grasoso. Cuando ya el tejido graso está a nivel de vísceras, estamos hablando de un cuarto grado. El último grado, donde ya los tejidos adiposos se apoderan de las vísceras. Ya no solamente hablamos de la parte muscular, del abdomen, de la cadera, de la zona de las piernas. No, ya ese es el último grado del tejido graso hacia las vísceras, ¿no? Algunas causas que pueden ocasionarme la obesidad. Por ejemplo, dentro de la obesidad es importante. Desde el pequeño ya se le está dando un dulce, ya se le está dando el caramelo. Entonces, saber con qué frecuencia en el pequeño ya se le está brindando ese tipo de grasas que son saturadas, ¿no? Saber el tipo de alimentación en todos los pacientes, preguntar cuál es el tipo de alimentación, antecedentes que pueda tener familiares que pueden heredarlos en el paciente, ¿no? O puede ser de que el paciente ya muestre algunos cambios hormonales que son característicos de algunas enfermedades, ¿no? O hay una obesidad genética que es dominante, papá, abuelo lo tuvo, pues como paciente también puedo tenerlo. Y sobre todo, ¿a qué está originado esta obesidad? Pues a múltiples enfermedades. Solo para mencionar unas cuantas, la diabetes, la dislipidemia, enfermedades coronarias, infartos, depresión. No significa que estar con obesidad es estar bien. No, pensamos muchas veces que estar gordito es estar bien. No, hay que saber nuestro estado de alimentación. Y dentro del aumento de peso, igual, tenemos que valorar si es normal o anormal. Y en esto vamos a valorar mucho lo que les decíamos, ¿no? Hace un momento, saber si, por ejemplo, es por un aumento de exceso de agua, que lo vamos a ver en las insuficiencias cardíacas, en las insuficiencias hepáticas o hasta en los daños renales, o saber si es por un trastorno neuroendocrino, probablemente sea hipotiroidea, y eso permite que yo tenga disminución a nivel de mi catabolismo, o estoy tomando medicamentos que están ocasionando que pueda yo retener mayor cantidad de agua. Entonces es importante saber cuál es la causa. Hablemos de la talla, y dentro de las medidas antropométricas habíamos dicho que la talla y el peso van muy relacionados. Y dentro de estas variables antropométricas vamos a ver la estatura, donde esta medición va a ser desde el vértice, significa desde la base del pie hasta la zona de la cabeza, donde vamos a verlo, donde vamos a ver, perdón, desde el piso hasta la zona de la cabeza o la zona del vértice. Y ahí vamos a hacer la medida. Lo ideal es que al paciente todos podamos tallarlo y también podamos pesarlo, pero no solamente la talla se va a hacer de manera vertical, también tenemos que hacer las mediciones. Y estas mediciones las vamos a ver, por ejemplo, desde mi brazo derecho hasta mi brazo izquierdo. ¿Cómo está la longitud de mi antebrazo?
de manera bilateral, cuál es la distancia que yo puedo tener entre uno y otro. Y siempre hacer la formulación de manera simétrica, ¿no? Por ejemplo, a la derecha, ahí les pongo yo un cuadrito donde es muy diferente la talla del varón con la mujer, ¿no? Por supuesto que siempre la talla del varón va a ser mucho mayor que la mujer, ¿no? Y esto se está dado definitivamente por el tema del desarrollo que se va dando tanto en el varón como en la mujer. Nosotros más o menos somos una talla promedio, la mujer desde 1,50 hasta 1,65 es el promedio de la mujer peruana, ¿no? Y el promedio del varón peruano, 1,60 hasta 1,75 m. Y dentro de la talla definitivamente tenemos que hacerlo en un tallímetro, como vamos viendo aquí en la figura de la derecha, el paciente tiene que estar parado. En los pequeños, que es en los infantes, definitivamente nosotros vamos a ver un aumento exponencial dentro de la talla. Más no en el adulto mayor. El adulto mayor les va a decir, pero yo pesaba 1,80 m y si nosotros deseamos tallarlo, de repente ya no hay ese 1,80 m. De repente bajó a 1,75 m y el paciente nos va a preguntar por qué. Pues la respuesta dentro de ellas es de que hay una involución. ¿Dentro de cuál? La columna principalmente. La curvatura se va haciendo más evidente. Vamos a encorvarnos un poquito más. Hay un mayor desgaste. Hay un mayor desgaste dentro de vértebra a cada vértebra. Y vamos a ver definitivamente desde la marcha y la parada que va a tener el paciente, ya las piernas van a ser un poco más espaciadas, van a abrirse un poco más para tener más sustentación. Entonces el paciente al momento de medirlo, por más que tratemos muchas veces de hacerlo de manera vertical, no tenemos esa medida tan exacta, pero definitivamente el paciente va involucionando con respecto a su talla, el adulto mayor. Dentro del tipo constitucional se ha considerado básicamente a una clasificación importante dentro de la talla. A Di Giovanni que dio 3 tipos. El longilíneo, el que tiene la altura mayor, el delgado, el de la talla mayor. El brevilíneo es donde el tórax es más ancho que la talla. Y el normolíneo, la talla es igual al tórax. Entonces vamos viendo estos tipos constitucionales que son importantes al paciente, sobre todo porque nos va dando las estaturas promedios que dan estos pacientes. Definitivamente hay que saber, porque muchos pacientes van a venir y les va a decir, doctora, no tengo crecimiento, doctor, no crezco. ¿Qué está sucediendo? Pues definitivamente tenemos, cuando hacemos la anamnesis, valorar desde la gestación de esa persona, ¿no? Como fue probablemente durante el embarazo, hubo algún proceso que condicionó a que tengamos este problema del crecimiento. La mamá podía ser hipotiroidea, probablemente fue prematuro, antecedentes familiares, definitivamente si yo mido 1,50 m y dentro de la familia tengo a todos que miden 1,50 m, 1,60 m, no voy a medir 1,90 m, ¿no? Y antecedentes personales, importante, el tipo de nutrición, y acá viene a tallar mucho el estado nutricional que hemos conversado, los hábitos que tienen, ¿no? El tipo de alimentación, las horas de descanso, probablemente el paciente se dedique más al tema de la alimentación, esté más sedentario. Entonces, todo eso hace de que definitivamente no tenga la talla que el paciente desea tener, ¿no? Perdón. Y acá algunos síndromes que están asociados a la talla baja, estos ya son genéticos, donde el paciente va a tener algunas alteraciones muy características, solo para mencionar la elección del 18Q que viene dentro de los genes, va a tener el paciente microcefalia, ictosis, estrabismo, ¿no? Los ojitos no están totalmente verticalizados o centrales, orejas grandes, retardo mental, órganos sexuales pequeños. Hablemos ya de la hidratación para ir culminando. La hidratación definitivamente
es el proceso donde sí, efectivamente, es el ingreso del líquido a nuestro organismo. Vamos a hablar de dos procesos importantes, la deshidratación y la hiperhidratación, en donde vamos a ver que la deshidratación es un estado clínico que es consecutivo a la pérdida de agua o de solutos, donde vamos a tener pérdidas o falta de ingreso, y es importante. ¿Y cómo lo vamos a valorar? Pues principalmente con dos signos muy importantes, como el turgor de la piel, y para eso nosotros es importante que nosotros hagamos el signo de la pinza y llevemos a la zona que sea visible para nosotros. ¿Cuál? El antebrazo. Pues hacemos pinza con el pulgar y el índice y lo llevamos hacia la zona del antebrazo. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a observar o vamos a palpar el turgor. Primero observamos si tenemos una piel seca. Y luego vamos a palpar para sentir si hay hidratación, si hay turgencia. Si esta definitivamente la sentimos seca, poco viable, pues la turgencia es poca o nula. Y luego el relleno capilar, porque eso también va a permitir ver la cantidad de perfusión que tiene el paciente, ¿no? Vemos las uñas, presionamos un poco y luego sacamos el dedo. Y vamos a ver que esta debe ser menor de 2 segundos, menor de 2 segundos. Y dentro de los tipos de deshidratación, nosotros vamos a encontrar 3 tipos de deshidratación: la hipertónica, la isotónica y la hipotónica. En la hipertónica, yo voy a tener mayor pérdida de agua que de sodio. En la isotónica tengo iguales pérdidas, tanto de sodio y de agua. Y en la hipotónica tengo mayor pérdida de sodio que de agua. Entonces, estos van a permitir valorar para yo poder saber luego cómo darle en el tratamiento al paciente, ¿no? ¿Y qué vamos a ver en la deshidratación? Pues una clasificación importante que lo vemos más o menos en los pequeños, ¿no? La ligera, la moderada y la severa. En la ligera yo voy a tener más o menos entre 3 a 5% de la cantidad de líquido del peso corporal. El examen físico que yo le haga probablemente me salga normal, probablemente un poco de mucosas secas. En la moderada ya hay una pérdida de 7 a 10% del peso corporal. El paciente ya va a estar taquicárdico, ansioso, agitado, las mucosas están secas, va a tener sensación de sed. Y en la severa ya yo tengo una pérdida de 10 a 15%. El paciente está taquicárdico, hipotenso, encefalopático. Yo toco la piel, hay frialdad distal ahí en las manos, que la temperatura puede estar conservada en el resto del cuerpo, ¿no? Y el llenado capilar es mayor a 2 segundos. Básicamente, algunos signos que vamos a ver en deshidratación en el niño, ¿no? Que vamos a ver lo que hemos conversado hace un momento, la deshidratación leve, donde el pequeño o recién nacido vamos a ver la depresión de la fontanela normal, en la moderada está hundida y en la deshidratación grave muy hundida. Luego hay signos de hipotensión en la deshidratación grave, el paciente está hipotónico, está frío. Entonces, cuando tengamos un paciente que tiene deshidratación, saber primero reconocerlo, ¿no? Paciente, ¿cuál es su estado de conciencia? Si está tranquilo, bueno, esto podría ser una deshidratación leve. Si está ansioso, ya pienso en una deshidratación moderada. Y si está hipoactivo, con mucosas secas, taquicárdico, no, esto es una deshidratación grave o severa. Es importante, ¿por qué? Porque tenemos que actuar frente a este tipo de deshidratación. Hablando ya de algo contrario, ya para ir terminando, la hiperhidratación. Es todo lo contrario a la hidratación, es un exceso de agua, donde vamos a ver que el 60% de agua lo tiene en la mujer y una cantidad aproximada lo tiene, perdón, el varón un 60% y la mujer aproximadamente 50%. 1 litro de agua son 4 vasos. ¿Cuánto tenemos que tomar aproximadamente una persona de 70 kilos? Pues 8 vasos de agua, aproximadamente 2 litros. Pero el paciente, cuando ustedes le preguntan, les va a decir, no, doctora, yo no tomo agua, he tomado 1 o 2. Pues empezamos a preguntar más y tomas chicha y tomas agüitas de tiempo,
o toma sopitas, platos hondos. Entonces, ahí juntamos la cantidad de líquido que el paciente consume de manera diaria. No nos quedemos solamente con la palabra usted toma agua y si les dice no o 1 o 2, pues no pensemos que esa es la cantidad de líquido que ingresa al organismo. De la misma manera que la deshidratación, la hiperhidratación. Vamos a tener en la hiperhidratación isotónica un aumento de sodio y agua de la misma manera. En la hipotónica, mayor cantidad de agua y hace que mi sodio que parezca que estuviera en pocas cantidades. Y la hipertónica, pues tengo mayor cantidad de sodio. Y en la hiperhidratación, los síntomas que vamos a ver. Al inicio no vamos a ver edema, pero en los casos más severos ya originamos edema. El sistema nervioso, el paciente al inicio va a estar tranquilo, también va a estar agitado y también el paciente se va a sentir hipotónico, pero vamos a ver dentro del examen físico que vamos a observar, pues las escleras, quemosis, el aumento de agua que tiene a nivel de las escleras, ¿no? En el aparato digestivo, el paciente se va a sentir como lleno de náuseas, puede estar vomitando por el exceso de agua. Los músculos van a sentir muchos calambres, hay bradicardia en los casos más severos y el paciente al inicio va a orinar bastante, después como que no le va a dar ganas de orinar porque ya hay una retención mayor y ese riñoncito puede dejar de funcionar. Entonces sí es importante conocer. Y ya finalizando un caso clínico de estos tipos de hiperhidratación. Este es un lactante de 7 meses, sano, sin antecedentes de interés. Todo el parto de la mamá, o mejor dicho, toda la gestación, durante la gestación no hubo ningún contratiempo, no hubo enfermedades. Pero este pequeño de 7 meses es llevado a urgencias porque empezó con crisis repetitiva de desconexión y luego con convulsiones. Los padres se alertan y lo llevan a emergencias. No hubo fiebre, no hubo vómitos, no hubo diarrea. Cuando se les hacen las preguntas, pues lo que condiciona es de que había alimentación con fórmula desde el nacimiento, que se lo estaban dando de manera normal, de acuerdo a lo que le había hecho el pediatra. Pero resulta, estos son los valores que tiene el pequeño, ¿no? El peso, la talla es adecuado, ¿no? Y dentro de lo que le encuentra una fontanela normotensa, la movilidad ya del pequeño moviliza los 4 miembros, hay una palidez cutánea, una mucosa oral hidratada y los ojos brillantes. El resto estaba normal. Entonces, el paciente lo llevan a urgencias. Al llevarlo a urgencias, hace las convulsiones, ¿no? Le dan benzodiazepina, solución salina. Y cuando rehistorian al paciente, ¿qué es lo que le dicen? Que la alimentación con fórmula era muy diluida. Quiere decir que le dan mayor cantidad de líquido y le daban tomas extras de biberones. Con este caso, chicos, espero que puedan haber ayudado al tema de hiperhidratación. Quitando toda esta hidratación, la evolución fue favorable. Recording stopped. Esto ayudó para que el paciente pueda mejorar. Listo. Le agradezco porque ya el doctor Suárez me está llamando para que puedan ingresar a clases. Yo voy a subir la clase con el PPT en un momento. Les agradezco, chicos, por favor, su asistencia. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctora. Gracias. Doctora.